Las políticas educativas. Las políticas educativas y diversidad en Bolivia. Se trata del primer mandatario de origen indígena en la historia de nuestro país. Su poder social refleja una nueva relación de fuerzas a favor de pueblos indígenas originarios, campesinos, y su programa político es una respuesta reparadora que surge de una historia riquísima en complejas luchas que articularon la resistencia a las operaciones materiales y simbólicas. Hubo desde la primera independencia boliviana proyectos antagónicos, pero que se impuso en el primer periodo fue de una república blanca y racista, a pesar y contra las mayorías originarias indígenas campesinas que poblan el país. En 1952 marcó un punto de inflexión en las luchas populares, produjeron un proceso revolucionario de propicios avances significativos en derechos económicos, sociales, culturales, políticos. Hubo cambios democráticos en el modelo educativo, pero, pero en los 60 la revolución fue derrotada y se reinstaló un modelo capitalista subordinado y dependiente. De hacia una 80 profundizó sus orientaciones neoliberales. Y la colonia de la colonia a la nación monolingüe. Bolivia, a lo largo de su historia como república feudal, tres proyectos educativos nacionales que expresaron en sendas legislaciones. A esta perspectiva cabe incorporarle la compleja transición actual que expresaría un cuarto proyecto. Las políticas educativas, contraponiendo las perspectivas homogeneizantes de la élite boliviana a las demandas culturales del pueblo indígena originario, señala que la lengua española se impuso recién al fines del siglo XVIII tras sofocar la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. El principal castigo que se impusieron a los españoles a la población indígena rebelde fue la prohibición de hablar las lenguas vernáculas y obligación de hablar el castellano. En 1907, el gobierno nacional de Bolivia, que le impuso la civilización, llegará hasta el indígena para aplastarlo o levantarlo. Creían que las escuelas deberían ser utilizadas para apurar la transición de un estado salvaje y pagano a una vida civilizada en el sentido de los criollos. La escuela Ayllu en Guarizata. En los primeros años de la década, la escuela Ayllu en Guarizata. En los primeros años de la década del 30, Elizardo Pérez y Evelina Siñani fundan la escuela Ayllu en Guarizata. Su principal objetivo es socializar de un modo de enseñanza basado en los principios de la reciprocidad y redistribución dos principios omnipresentes en el ideario andino, dentro del marco Ayllu, en armonía con los principios culturales ancestrales. Aquí vamos a hablar de esta historieta. De esta forma, las políticas de actividad siempre estuvieron a mando de los gobernantes, quienes cambiaban la educación de una u otra forma, dando diversos cambios para el bien y para el mal. Y la educación de Avelino Siñani, o el modelo educativo del Avelino Siñani 070, que se aplica en el año 2010, o que se promulga, es cuando partimos a reconocer desde la ley 1565, sacando la ley 070 del modelo educativo Avelino Siñani y Elizardo Pérez que habían propuesto en esos tiempos. Entonces, aquí aplicando esas dos reformas, viene
educación socialista, descolonizadora, despatriarcalizadora, donde el docente aprende con sus estudiantes y el estudiante aprende con sus docentes de manera unánime, social, comunitaria. No solo a la educación aporta el profesor, sino que también la comunidad y organizaciones sociales. De esta forma trabaja la educación. También vamos a hablar de la ley. La ley es algo que, que un cierto grupo o persona suelen realizar y presentar para que se apruebe, o si no, la ley es lanzada por un gobernante o alguien a cargo para, para, para ser positivo, debe aprobarse por diferentes. El bachillerato humanístico en jóvenes y adultos se estuvo trabajando de distintas formas, en este caso a distancia. Para ello tenemos apoyado en el libro de mi educación. Aquí trabajamos con lo que es la modalidad semipresencial. Aquí en este texto nos indica de manera ordenada cómo se debería trabajar para avanzar y no atrasar a la educación, que era la educación a distancia. Y con emergencias de salud se aplica la educación a distancia, a virtual y a distancia o semipresencial. Aquí nos da un claro ejemplo de cómo se trabajaba para el bachillerato humanístico a distancia, en el cual tiene seguimientos, instrumentos y, y diversos materiales para la educación y para que no tenga un retraso o manera de no participar. Las prácticas se hacían de manera presencial. Las conceptualizaciones se hacen de manera investigativa. Las conceptualizaciones se hacen de manera investigativa. Las prácticas se hacen de manera presencial y la valoración se hace de manera virtual o se debe hacer de diferentes maneras con actividades educativas, ya sea en documentos escritos o áreas virtuales. De esta manera estaríamos conociendo una parte de cómo no retrasar al estudiante para seguir para que ellos sigan estudiando. Muchas gracias. Aquí termina todo.